Muy buenas tardes, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y les doy la bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales referente a la historia de Chile del siglo XX. Y como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que habíamos analizado la implementación del modelo ISI y la Corfo, vamos a ver los gobiernos radicales, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es identificar las obras de los gobiernos radicales y sus características más importantes. Recordarán que efectivamente la implementación de este nuevo modelo de industrialización van a ser de estos tipos de gobierno, generando efectivamente el concepto de estado de compromiso. ¿Cómo llega el partido político radical al poder? Eso es lo que veremos a continuación. Efectivamente, la persona que ustedes ven ahí va a ser el próximo presidente de la República. ¿Quién es? Veamos entonces en primer lugar las elecciones presidenciales de 1938. El primer candidato que se va a ofrecer como candidato presidencial es Gustavo Ros Santamaría, que pertenece al Partido Liberal Conservador y tiene una idea que se denomina orden y trabajo. Es la continuidad del legado del presidente Alessandri, que si ustedes recordarán, había sacado Chile del problema económico de 1929, nuestro país, y que él quería efectivamente, a través de su ministro de Hacienda, continuar con esa labor. El segundo gran candidato es alguien ya conocido por todos nosotros, Carlos Ibáñez del Campo, quien va a ser apoyado por la Alianza Popular Libertadora y el Movimiento Nacional Socialista, sí jóvenes, el movimiento nazi en Chile, y que se denominaba él como el general de la esperanza. Y él criticaba tanto a la oligarquía como al imperialismo en su modo de poder proyectar un tipo de gobierno. Pero el que efectivamente va a lograr la presidencia va a ser el radical Pedro Aguirre Cerda, quien va a ser apoyado por el Frente Popular. Y su eslogan presidencial, su proyecto político se denominaba Gobernar es educar. Él quiere solucionar problemas en la agricultura, en la industria y las condiciones de vida de la población. Y efectivamente, este va a ser el nuevo presidente a partir de 1939, en 38, disculpen, en adelante. Les presento entonces el nuevo presidente radical, Pedro Aguirre Cerda, ya que su candidatura fue apoyado por el Frente Popular, que era una alianza que iba a incluir al Partido Radical, que era un partido de centro, al Partido Socialista y Comunista, que era un partido de izquierda, y alguno que otro partido más pequeño de derecha. Su lema, como ya mencioné, era gobernar es educar, que se va a materializar en la construcción de más de 500 escuelas y otros centros educacionales a lo largo del país. Esto a la larga le va a dar beneficios al proyecto político porque le da algo con que asentar sus propuestas porque es algo concreto. Las personas lo ven y sienten que le están ayudando para poder salir de la pobreza. Algo muy importante en esta época. Continuando con las obras más relevantes de él, podemos mencionar que es él el que tiene que actuar frente al terremoto de Chillán que ya habíamos hablado en la clase anterior de 1939, lo que va a impulsar de forma definitiva la creación de la Corporación de Fomento por la Producción, Corfo, y que habíamos analizado en la clase anterior. Esta Corfo es el símbolo del nuevo rol del Estado como eje del desarrollo económico, es decir, un Estado benefactor. Por lo tanto, él va a entregar todas las herramientas para que la sociedad pueda reconstruirse desde la base económica, industrial y no dejando de lado obviamente la agricultura. El gobierno va a enfrentar, eso sí, al estallido de la Segunda Guerra Mundial en el contexto internacional, frente a lo que mantuvo una neutralidad.
Además, se va a reclamar la soberanía del actual territorio antártico chileno, que, como ustedes saben, todavía pertenece a nuestro territorio. Lamentablemente, él fallece después de 3 años en su mandato por una enfermedad en 1941. Por lo tanto, nuevamente el Frente Popular tendrá que enfrentarse a nuevas elecciones, dando como resultado, debido a la excelente gestión de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, quien también su candidatura va a estar apoyada por radicales, demócratas, falangistas de centro, socialistas y comunistas de izquierda, formando nuevamente otro frente popular. Su lema más importante es gobernar, es producir. De esta forma va a seguir con las políticas industrializadoras iniciadas por Pedro Aguirre Cerda y le va a dar más auge y más importancia a la reconstrucción total de nuestro país, dando pie a la formación de varias empresas chilenas para el modelo de sustitución por importaciones. Además, durante su gobierno se va a inaugurar la industria siderúrgica de Chile con el nombre de Compañía de Acero del Pacífico, CAP, que habíamos analizado en la clase anterior. Además, se va a fundar la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, que es una filial de la Corfo y que va a llevar al país a un plan de electrificación nunca antes vista en esa época. Por último, en enero de 1943, Chile va a romper de forma definitiva relaciones diplomáticas con el Eje y va a declarar la guerra a este último país, Japón, en abril de 1945. Y si ustedes se dan cuenta, el presidente también dura apenas 4 años. ¿Por qué? Recuerden que según la Constitución de 1925, los presidentes debían durar 6 años. Aunque no lo crean, chiquillos, también Juan Antonio Ríos fallece de una enfermedad eh, estando en la presidencia de nuestro país. Como él había realizado una excelente labor, el siguiente candidato radical, Gabriel González Videla, va a ser el nuevo presidente de la República. Y su candidatura, eso sí, va a ser ahora apoyada tanto por radicales, comunistas y liberales, es decir, una amplia gama. Si ustedes se dan cuenta acá, faltan los socialistas, que ya estaban alejándose de este Frente Popular. En septiembre de 1948, Gabriel González Videla da un vuelco general hacia el espectro político de la derecha, dictando la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o también llamada la Ley Maldita, que va a prescribir al Partido Comunista de la política en nuestro país. Esto es debido principalmente a la búsqueda que hace Gabriel González Videla del apoyo de Estados Unidos, y como Estados Unidos necesitaba gente que lo pudiese ayudar en la Guerra Fría que se estaba originando en esa época, tuvo que realizar esta ley para poder perseguir el apoyo del presidente Truman en Estados Unidos y así efectivamente poder elaborar su proyecto industrializador que eventualmente se tenía que realizar. Además, en 1949, el Congreso va a aprobar el voto femenino para las elecciones presidenciales, un paso muy importante para la ampliación de la participación ciudadana de todos los chilenos. Además, con todo lo que generó esta ayuda de Estados Unidos de forma directa, en 1950 el gobierno va a crear la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que va a iniciar la explotación de dicho recurso en la región de Magallanes. Y además, una de las obras más importantes de su gobierno fue el llamado Plan Serena, en la que se invirtieron importantes sumas de dinero para la remodelación de dicha ciudad y que a lo mejor ustedes hasta el día de hoy se han ido en años anteriores, han podido observar.
Su gobierno se enmarcó dentro del contexto internacional y de inicio de la Guerra Fría. Por lo tanto, ya ustedes conocen hacia qué potencia internacional en esta época va a apoyar. Efectivamente, a los Estados Unidos. Fue un presidente que pudo durar los 6 años de gobierno y elaboró su proyecto hasta efectivamente poder completarlo en su totalidad. Pero estos gobiernos radicales tienen características generales y que vamos a resumir a continuación. Y ustedes se darán cuenta por qué optaba por aliarse con otros partidos políticos. Por eso, la primera característica es su versatilidad como fuerza política. Es decir, el Partido Radical es un intermediario entre los partidos ahí está el Partido Radical, tanto de izquierda, representado especialmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, como los partidos de derecha, el Partido Conservador y el Partido Radical. Por ende, estaba en el centro y podía alejarse de él y poder ser versátil y apoyar a uno u otro bando. Otra característica importante de ellos es la instrumentalidad de las alianzas electorales. Efectivamente, el Frente Popular fue un pacto para ganar elecciones, sin concordancia de ideas. Obvio, si ustedes se dan cuenta, es imposible tener las mismas ideas que tanto el Partido Comunista como con el Partido Liberal, que son ideas completamente radicales. Pero al final del gobierno de Juan Antonio Ríos, el Partido Socialista se aleja de los radicales, sabiendo que era imposible realizar algún tipo de pacto político con ellos, con sus ideales, porque no eran compatibles y solamente se juntaban para poder ganar las elecciones. Otra característica importante y que es una característica que va a durar muchos años es el clientelismo político. ¿Qué es el clientelismo político? Efectivamente, como ustedes se pueden dar cuenta, los gobiernos radicales estaban con uno u otro bando. Era populista con el centro izquierdo, con la gente de la centro izquierda, es decir, le entregaba apoyo financiero a los movimientos sociales por voto. Si ustedes me eligen, yo puedo entregar apoyo financiero a todos los movimientos sindicales, a todos los movimientos de las huelgas. Y eso es, a la larga, populismo, pero de centro izquierda. ¿Y qué pasa entonces con la derecha? Tampoco se dejó de lado. Se va a realizar lo que se denomina el cohecho a terratenientes. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Efectivamente, se denomina acarreo de peones y campesinos para que ellos pudiesen votar por sus patrones, entregando recursos y dinero a también la derecha. Si ustedes se dan cuenta, los radicales estaban por uno u por otro bando. Y por último, existe, gracias a esta forma de poder entregar sus ideas políticas, una estabilidad política. Y esta se va a quedar bien reflejado principalmente en la derecha, cuando ellos mantienen su alta votación, principalmente el voto masculino y a través del cohecho, el área del centro va efectivamente a aumentar su votación, clase media y con moderación, y los de la izquierda tampoco van a quedar detrás, jóvenes, no, también van a disminuir con el tiempo sus persecuciones políticas. Es decir, ellos abarcaban todos los ámbitos y con esto no tenían ningún problema ni con el centro, ni con la derecha, ni tampoco con la izquierda. Sí, jóvenes, los gobiernos radicales fueron gobiernos de su época que manipularon muy bien las alianzas y pudieron impulsar a través de este tipo de Estado su forma de proyecto político. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas. Espero que hayan comprendido la importancia de este gobierno y lo vamos a ver en la próxima sesión de Zoom. Lo vemos, jóvenes, que tengan un hermoso día.